La noche estaba húmeda y oscura. Las farolas apenas iluminaban la calle desierta cuando un grito desgarró el silencio. El eco rebotó contra las paredes de piedra, helando la sangre de quien lo escuchaba. Carmen dijo: «Dios mío, viene de la casa abandonada». Su voz temblaba mientras corría hacia la puerta que chirriaba con cada ráfaga de viento. El olor a podredumbre golpeó de inmediato, tan fuerte que obligaba a cubrirse la boca. Luis, con la linterna en la mano, murmuró: «Esto no es normal. Algo pasó aquí». El crujido del suelo al pisar aumentaba la tensión, como si cada tabla gritara junto a ellos. Dentro, las sombras parecían moverse con vida propia, proyectadas por la débil luz contos. El aire era espeso, pesado, cargado de un silencio antinatural. Y entonces, el destello de una mancha roja sobre las paredes confirmó que la pesadilla había comenzado y nadie volvería a dormir tranquilo en el pueblo. El silencio en la calle era tan denso que parecía sofocar el aire. Los vecinos se asomaban tras las cortinas, murmurando entre ellos sin atreverse a salir. Carmen susurró: «No podemos quedarnos aquí. Alguien debe llamar a la policía». Luis miró alrededor, notando que las luces de las casas parpadeaban como si compartieran el mismo miedo. El eco de los pasos se mezclaba con el aullido lejano de un perro, y la sensación de que algo observaba desde la oscuridad crecía con cada segundo. El pueblo entero parecía contener la respiración, atrapado entre el miedo y la negación, como si supiera que esa mancha en la pared era solo el inicio de algo mucho más terrible. Dentro de la casa, el aire estaba tan espeso que parecía morder los pulmones. Luis apuntó con la linterna hacia el suelo y vio huellas húmedas que llevaban más adentro. Carmen dijo: «Alguien estuvo aquí hace poco». La frase cayó como un peso en el ambiente. Cada paso hacía crujir las tablas, resonando como un aviso. La penumbra parecía esconder secretos en cada rincón. Los dos se miraron, entendiendo que habían cruzado un límite invisible. Lo que habían visto ya no podía ignorarse. Un presentimiento oscuro se clavaba en sus entrañas, y ambos sabían que esa noche la normalidad del pueblo había muerto. El olor era insoportable, una mezcla de humedad, sangre seca y algo que recordaba a hierro. Luis murmuró: «Esto es más que abandono». Carmen se llevó la mano al pecho, sus ojos llenos de lágrimas. La linterna iluminó una silla rota en medio de la sala, con cuerdas deshilachadas colgando de los brazos. Todo hablaba de alguien que había estado atado allí. El silencio era tan absoluto que cada respiración sonaba como un grito. Y en esa calma envenenada, un golpe lejano hizo temblar las paredes, como si la casa todavía guardara el eco del horror. Los murmullos del pueblo llegaron como un coro apagado, las voces llenas de miedo y sospecha. Nadie quería acercarse, pero todos sabían que algo había sucedido. Un vecino gritó desde la distancia: «¡Llamen a la Guardia Civil!». Las palabras resonaron con un peso ancestral, como si el nombre de la autoridad fuera lo único capaz de mantener a raya al mal. Carmen y Luis intercambiaron una mirada, conscientes de que el secreto que habían descubierto no se podía enterrar fácilmente. Y así, la noticia del horror comenzó a expandirse como una mancha oscura sobre la tranquilidad del pueblo. Elena se despertó de golpe. La foto de su hijo desaparecido sobre la mesita parecía observarla. Habían pasado meses, pero la esperanza la mantenía viva. Murmuró: «Diego, volveré a encontrarte». Su voz quebrada llenó el cuarto silencioso. La Guardia Civil nunca le dio respuestas, solo evasivas. Caminó hasta la ventana, viendo cómo el amanecer pintaba el cielo de tonos apagados. En su interior ardía una mezcla de rabia y amor, un fuego que no podía extinguirse. El pueblo la miraba como si estuviera loca, pero ella sabía que algo oscuro acechaba. El recuerdo de su hijo la impulsaba cada día. Elena caminaba por la plaza del pueblo. Las miradas la seguían con un murmullo de lástima. Un vecino dijo: «Deberías dejarlo ir. Ya pasó demasiado tiempo». Ella apretó los labios, conteniendo la ira. El mercado bullía, pero para ella todo era ruido vacío. Su único propósito era encontrar a Diego. Cada esquina, cada sombra, parecía esconder una pista que solo ella podía ver.
Sabía que muchos pensaban que estaba obsesionada, pero en su corazón sentía la verdad. La policía había ocultado más de lo que admitían. Y si nadie más buscaba, lo haría sola. Esa tarde, Elena visitó la comisaría. El inspector Ramírez la recibió con cansancio en los ojos. Señora, no hay pruebas nuevas, dijo con voz fría. Elena respondió: ustedes dejaron de buscar, pero yo no. El silencio entre ellos fue un muro impenetrable. Ramírez sabía que algo estaba mal, pero estaba atado por órdenes superiores. El reloj en la pared marcaba cada segundo como una burla. Elena salió con el corazón en llamas, convencida de que la verdad estaba enterrada bajo mentiras oficiales. Y en ese instante, juró destapar lo que otros intentaban ocultar. Al salir de la comisaría, la lluvia comenzó a caer como un castigo. Elena caminaba bajo el aguacero, cada gota se mezclaba con sus lágrimas. No me detendrán, murmuró entre dientes. El agua corría por las calles como si quisiera borrar las huellas del pasado. Pero para ella, cada paso era un grito contra la indiferencia. Sabía que el pueblo escondía secretos y que alguien había visto más de lo que admitía. Mientras la tormenta rugía, su convicción se volvía inquebrantable. Estaba sola, pero no tenía miedo de enfrentarse a la oscuridad. Esa noche, Elena se reunió con Carmen y Luis en una cafetería discreta. Carmen dijo: lo que vimos en esa casa no puede ignorarse. Luis añadió: la policía no hará nada, pero nosotros podemos. Elena los observó, reconociendo en ellos la misma mezcla de miedo y coraje que la impulsaba. El murmullo de la cafetería contrastaba con la gravedad de sus palabras. En ese instante nació un pacto silencioso. No descansarían hasta revelar la verdad. Lo que los unía ya no era solo el dolor, sino una misión compartida contra la oscuridad. El pueblo amaneció con un silencio extraño, roto solo por las campanas de la iglesia. Los rumores corrían más rápido que la verdad. Una vecina gritó: «Nadie está seguro». La desconfianza se expandía como un veneno. Elena observaba desde la plaza cómo las madres apretaban a sus hijos contra el pecho y los hombres murmuraban con recelo entre ellos. Luis comentó en voz baja: «Nos miran como si ocultáramos algo». Carmen lo confirmó con un gesto nervioso. El miedo no era solo al asesino. Era al vecino de al lado, al amigo de toda la vida. El pueblo se estaba desmoronando. Esa tarde, una discusión estalló en la calle principal. Un hombre acusaba a su vecino de esconder algo. «Tú sabías más de lo que dijiste», gritaba con furia. Otros se unieron, señalando con dedos temblorosos. Elena los miraba con tristeza, entendiendo que el verdadero enemigo se estaba disfrazando con la paranoia colectiva. Carmen murmuró: «Se acusan entre ellos y el asesino sigue libre». Luis apretó los puños, frustrado. La tensión crecía con cada voz que se alzaba, como una hoguera alimentada por el miedo. El pueblo estaba al borde del colapso. Esa noche, Elena volvió a la casa abandonada con Luis y Carmen. El silencio del lugar era más denso que nunca. Luis murmuró: «Si buscamos más, encontraremos algo que la policía no quiso ver». La linterna iluminó una marca extraña en la pared, un símbolo tallado con torpeza, casi oculto. Carmen dijo con voz baja: «Esto no lo hizo un desconocido. ¿Alguien de aquí?». Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. El pueblo ya no solo estaba roto por el miedo, sino marcado por la certeza de que el monstruo caminaba entre ellos. Elena regresó a casa y encontró un sobre bajo la puerta. Dentro había una foto borrosa de Diego y un mensaje escrito a mano: «Deja de buscar». El papel olía a humedad y miedo. Ella apretó la carta contra el pecho, luchando contra el temblor de sus manos. Murmuró: «Sigues vivo». «Lo sé». Afuera, el viento golpeaba las persianas como si confirmara la amenaza. Sabía que alguien la vigilaba, alguien que quería que el silencio reinara. Pero en lugar de detenerla, el mensaje encendió más su determinación. Ya no había vuelta atrás.
La comunidad se reunió en la iglesia, buscando consuelo en la fe. El sacerdote hablaba de unidad, pero los murmullos lo interrumpían. Una mujer gritó: «El asesino está aquí, entre nosotros». El silencio que siguió fue insoportable. Elena observó los rostros alrededor: miedo, sospecha, ira. Carmen tomó su mano bajo el banco, susurrando: «No estamos solos en esto». Luis, sentado al otro lado, no dejaba de vigilar cada rincón. El templo, antes refugio, se había convertido en un escenario de sospechas. El enemigo era invisible, pero su sombra pesaba sobre todos. Elena revisaba los archivos viejos que había conseguido en secreto. Entre páginas polvorientas, encontró un nombre que la hizo estremecer: Ramírez. El inspector que fingía ayudar había estado en la primera investigación. «No puede ser», susurró, sintiendo cómo el mundo se desmoronaba bajo sus pies. Recordó su mirada cansada, sus respuestas evasivas, y todo encajó en un rompecabezas macabro. Carmen golpeó la mesa diciendo: «Él lo sabía desde el principio». Luis apretó los dientes, con la furia reflejada en sus ojos. La traición no venía de un desconocido, sino de alguien que representaba la ley. Esa noche, en la cafetería, Elena enfrentó a Carmen y Luis con la verdad. Anan contado os contó, a verdad fue. Ramírez encubrió todo, dijo con voz rota. Carmen negó con la cabeza, incrédula. «¿Un inspector? No». Luis golpeó la mesa, murmurando: «Eso explica por qué nunca nos escucharon». El bullicio de la cafetería contrastaba con la tensión que los consumía. La certeza era insoportable. El sistema que debía protegerlos era parte de la oscuridad. Y cada palabra era un golpe más contra la frágil confianza que quedaba en el pueblo. Elena decidió enfrentar a Ramírez directamente. Lo encontró en su despacho, rodeado de papeles cuidadosamente apilados. «Usted sabía de Diego», lo acusó. Ramírez la miró con calma inquietante, respondiendo: «No sabes lo que dices». Pero sus ojos lo delataban. Miedo, culpa, un secreto demasiado grande para ocultar. Carmen y Luis esperaban afuera, mientras el silencio del despacho se volvía insoportable. Elena sintió que cada palabra era un riesgo, pero ya no podía callar. Había tocado la fibra más oscura de la verdad. Al salir del despacho, Elena escuchó a Ramírez hablar por teléfono a puerta entreabierta. «No debió meterse, ahora sabe demasiado». La frase se grabó en su mente como un cuchillo. Corrió hacia Carmen y Luis, murmurando: «Él no solo encubrió, está involucrado». El miedo se transformó en rabia. Luis dijo: «Si seguimos solos, nos matará a todos». Carmen apenas podía respirar, pero asintió. Ahora ya no se trataba de sospechas. El enemigo tenía nombre, uniforme y poder. Elena, Carmen y Luis se reunieron en secreto en un sótano húmedo. El aire olía a moho y miedo. «Ramírez no es un guardián, es parte del monstruo», dijo Elena con firmeza. Carmen temblaba, pero añadió: «No podemos detenernos ahora». Luis levantó la linterna, iluminando sus rostros decididos. El pacto que habían hecho en silencio ahora se sellaba con palabras. Sabían que enfrentarse a un asesino era peligroso, pero enfrentarse a un asesino con placa era un desafío mortal. El giro había cambiado todo. La casa había comenzado. La noche era densa, cargada de un silencio que parecía presagiar tragedia. Elena, Carmen y Luis siguieron las huellas de Ramírez hasta una vieja nave industrial en las afueras. El aire olía a óxido y polvo. Luis susurró: «Aquí termina todo». Carmen lo miró con temor, pero asintió. Elena, con la linterna en mano, abrió la puerta metálica que chirrió como un grito. Dentro, la penumbra revelaba restos de objetos olvidados, manchas en el suelo y el eco de pasos. El corazón de Elena latía con fuerza. Estaba a punto de enfrentarse cara a cara con la sombra que había destruido su vida. Al entrar, escucharon un murmullo lejano.
Elena levantó la linterna y descubrió fotografías clavadas en la pared. Rostros de las víctimas, incluido Diego. Carmen cubrió su boca para no gritar. Luis murmuró con rabia: «Es un altar de muerte». Elena sintió que las piernas le temblaban, pero su rabia la sostuvo. «Quinten. Aquí está la prueba», dijo con firmeza. Cada foto era un testimonio de horror cuidadosamente ocultado. El eco del viento en la nave parecía susurrar los nombres de los muertos, como si exigieran justicia. Era imposible retroceder. Ya habían cruzado el umbral del clímax. De pronto, una voz resonó en la oscuridad. «No deberíais haber venido». Ramírez emergió de las sombras, su uniforme impecable contrastando con el lugar. Elena dijo: «Encubrió asesinatos. Usted es parte de esto». Ramírez sonrió con frialdad, respondiendo: «Yo soy lo único que mantiene el orden». Luis dio un paso al frente, listo para enfrentarlo, pero Carmen lo sujetó con desesperación. El aire se volvió irrespirable. Era el momento de la confrontación final. La verdad desnuda frente al verdugo que había jugado a ser guardián. El mal ya no se escondía. Estaba frente a ellos. La tensión explotó en violencia. Luis embistió contra Ramírez, derribándolo entre escombros oxidados. Carmen gritó: «¡Cuidado!», mientras Elena iluminaba la escena con la linterna. Ramírez se levantó con una fuerza brutal, golpeando a Luis contra la pared. El eco metálico del impacto llenó el espacio. Elena buscó algo con que defenderse y encontró una barra de hierro. «¡Basta!», gritó, alzándola con decisión. La lucha era desigual, pero la rabia les daba fuerzas. Cada segundo se sentía como una eternidad, cada movimiento una batalla por la vida y la verdad. La pelea terminó con un estruendo. Ramírez cayó al suelo, inmovilizado entre los tres cantos. Elena, con la respiración agitada, le apuntó con la barra. «Esto termina aquí». Carmen lloraba, sosteniendo a Luis, que sangraba en la frente. ¡Pum! Ramírez murmuró con arrogancia: «No sabéis con quién os metéis». Pero ya no tenía poder, solo cadenas invisibles de sus propios crímenes. Elena sintió una mezcla de triunfo y dolor. Habían alcanzado el clímax de la pesadilla, enfrentarse al monstruo y ver que, bajo el uniforme, solo había un hombre roto y corrupto. El amanecer iluminó el exterior de la nave cuando llegaron los refuerzos. Ramírez, esposado y derrotado, mantenía una sonrisa arrogante en los labios. Elena lo observaba con rabia contenida, pensando en Diego. Carmen lloraba en silencio, aún temblando. Luis, con la frente vendada, murmuró: «Lo logramos, pero aún falta la verdad». La Guardia Civil se movía con frialdad, evitando mirarlos a los ojos. El pueblo despertaba a un escándalo imposible de ocultar. La oscuridad ya no era un rumor, tenía un rostro, un uniforme y un nombre. El pueblo se agolpó en la plaza para ver cómo se llevaban al inspector. Algunos murmuraban con horror, otros con alivio. Una anciana dijo: «Siempre lo sospeché». Elena no escuchaba, solo pensaba en Diego. Carmen tomó su mano, susurrando: «Hiciste lo que nadie se atrevió». Luis, con gesto cansado, observaba a los vecinos, preguntándose cuántos habían callado por miedo. El aire olía a tierra húmeda y a secretos revelados. La máscara había caído, pero el dolor seguía vivo, abierto como una herida que no cicatriza. En el juzgado, la sala estaba abarrotada. Ramírez se sentaba erguido, su mirada desafiaba a todos. No. Elena lo observaba desde la primera fila, su corazón latiendo con fuerza. Carmen murmuró: «Parece orgulloso, como si no hubiera perdido». Luis respondió: «Porque cree que el sistema lo protegerá». Los jueces repasaban los expedientes, mientras los periodistas llenaban el aire de flashes. La tensión era insoportable. El pueblo esperaba justicia, pero Elena sabía que incluso si llegaba, nada le devolvería a su hijo. El dolor y la esperanza se entrelazaban como cuchillas. El veredicto llegó tras horas de tensión. «Culpable de encubrimiento y corrupción», anunció el juez. «Pento». Un murmullo recorrió la sala. Elena cerró los ojos, lágrimas cayendo en silencio.
Carmen la abrazó con fuerza, murmurando: «Al menos se hizo justicia». Luis suspiró, sabiendo que era solo una parte de la verdad. Ramírez no mostró remordimiento, su rostro permaneció desafiante. Para Elena, la sentencia no era un final, solo un recordatorio de lo que faltaba: encontrar a Diego. El triunfo era amargo, como un vino fuerte que deja cicatriz en la garganta. Al caer la tarde, Elena caminó sola por el cementerio. Se detuvo frente a la tumba vacía que llevaba el nombre de Diego. El viento agitaba las flores secas y el cielo se teñía de rojo. Murmuró: «Te juro que seguiré buscándote». Su voz se quebró, pero sus ojos ardían de determinación. Carmen y Luis la observaban a lo lejos, comprendiendo que su lucha no había terminado. El pueblo podía descansar por un momento, pero para ella la pesadilla continuaba. La resolución había llegado para todos, menos para una madre sin respuestas. La calma en el pueblo era engañosa. Aunque Ramírez había sido condenado, los rumores persistían. Una vecina comentó: «Nunca estuvo solo». Elena, caminando por la calle empedrada, sintió esa frase clavarse como un cuchillo. Carmen murmuró: «¿Y si aún queda alguien libre?». Luis respondió con un gesto sombrío: «Eso lo sabemos todos, pero nadie quiere admitirlo». El silencio que siguió fue más inquietante que cualquier grito. El pueblo parecía respirar miedo todavía, como si la sombra del asesino siguiera presente, esperando un nuevo momento para atacar. En la comisaría, Elena recogió una caja con pruebas olvidadas. Entre ellas, encontró una cinta de casete marcada con el nombre de Diego. Temblando, la sostuvo contra su pecho. Carmen preguntó con voz rota: «¿Crees que es de él?». Elena no respondió. Sus ojos estaban fijos en el objeto como si contuviera la última pieza del rompecabezas. Luis dijo con dureza: «Si esto estaba aquí, alguien más lo sabía». El eco de esas palabras llenó la sala. La justicia parecía incompleta y la verdad aún secuestrada por las sombras. Esa noche, en la casa de Elena, escucharon la cinta. Una voz infantil decía con miedo: «Mamá, tengo frío». Carmen se llevó las manos a la boca, conteniendo un sollozo. Elena lloró en silencio, sintiendo cómo la grabación arrancaba pedazos de su alma. Luis apagó el aparato bruscamente, diciendo: «Esto significa que nunca dejaron de vigilar». El silencio posterior fue insoportable, cargado de dolor y de terror pronto. Lo que habían descubierto no era un cierre, sino una herida abierta que nadie podría curar. Al día siguiente, en la iglesia vacía, Elena se arrodilló frente al altar. «Diego, no descansaré hasta encontrarte», murmuró con voz quebrada. Carmen encendió una vela a su lado, mientras Luis permanecía de pie, vigilando la entrada. El silencio sagrado parecía abrazarlos, pero también recordaba lo que faltaba. No había paz, solo una promesa rota con cada día que pasaba. Elena cerró los ojos y dejó que las lágrimas corrieran, pero en su interior brillaba una fuerza que ni el miedo ni la corrupción podían apagar. Días después, un sobre llegó a la casa de Elena. Dentro, una nota escrita con tinta negra decía: «El juego no ha terminado». Su corazón se detuvo por un segundo. Carmen palideció al leerlo. Luis apretó los puños, furioso. Elena, con el rostro firme a pesar del temblor de sus manos, murmuró: «Entonces seguiremos». El silencio en la sala era abrumador, roto solo por el golpeteo del viento en las ventanas. La historia no terminaba con la captura de Ramírez, era apenas el inicio de un secreto aún más oscuro. El golpe final había llegado.